Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión del Seminario de Estudios Sabrios. En esta ocasión se encuentra con nosotros el candidato a doctor David Galicia, quien nos hablará de Boscán, Garcilaso y el petrarquismo español. Voy a leer brevemente la semblanza. David Galicia es maestro en letras por la UNAM, es candidato a doctor en letras por la misma universidad, es miembro de la Asociación Internacional del Teatro Español y Novohispanos de los Siglos de Oro y de la Society Renaissances and Baroque Hispanic Poetry, y es miembro fundador del Seminario de Estudios Sabrios, que cumple hoy el 11º aniversario. David Galicia, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Y me apena mucho escuchar tanto eso, tantas cosas, cuando a mí me gustan mucho, yo prefiero las presentaciones mucho más cortas, pero en fin, qué pena. Bueno, entonces, sin más, pues les cuento un poco sobre les voy a contar un poco sobre el petrarquismo español. Ayer, en la sesión anterior que tuvimos con Adam, vimos un poco del Renacimiento y la importancia del petrarquismo, y se habló un poco de que el petrarquismo es una italianización, y aquí ya le voy a pedir a Jorge que ponga la presentación que preparé. Dale. Bueno, entonces vamos a hablar principalmente. ¿Puedes regresar a la anterior, Jorge, por favor? Gracias. Vamos a hablar particularmente de dos autores importantes para el petrarquismo español, porque es tradicionalmente con ellos con los que inicia este movimiento que va a caracterizar toda la poesía de los siglos de oro. Y ellos son Juan Boscán y Garcilaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Ya pasamos a la siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. La anterior. Vamos a ver cómo el petrarquismo es en muchos aspectos una italianización de la cultura, como la introducción del petrarquismo en España es consecuencia del imperialismo, así entre comillas, de Carlos V, y finalmente vamos a entrar en algunos aspectos del petrarquismo de Boscán y de Garcilaso, y vamos a observar por qué Garcilaso se convierte en el autor canónico. Y finalmente vamos a terminar con algunas reseñas de dónde pueden leer quienes estén asistiendo a estos dos poetas. Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, el petrarquismo básicamente se basa en intentar imitar el estilo de este señor chistoso que vemos en pantalla, de Francesco Petrarca, que como vemos es un autor de prácticamente 2 siglos anterior a Garcilaso y Boscán, pero que se convirtió pronto en el referente para toda la cultura y para la escritura del Renacimiento. Todo lo que escribe Petrarca se intenta copiar por sus seguidores, tanto en su estilo como en un grupo de imágenes y metáforas que se van a estar repitiendo, como la descripción de la dama, por ejemplo, la dama petrarquista, que va a ser siempre un objeto celestial, de un amor idealista, también con una base neoplatónica, y básicamente eso va a ser el petrarquismo. El petrarquismo se va a fundar principalmente en una lírica amorosa, donde hay una serie de imágenes ya codificadas. Entonces, y todo es, bueno, Petrarca se instala primero dentro de la práctica italiana. Todos los poetas del siglo XV van a intentar a seguir a Petrarca, principalmente a partir de un autor muy influyente llamado Pietro Bembo, del que hablaremos después, quien dice que Petrarca es el modelo a seguir. Y entonces la cultura italiana va a convertir a Petrarca en el centro de su canon y va a producir poemas que se parezcan a los de Petrarca. Ahora, ¿cómo se introduce esto en España? O en lo que nosotros conocemos como España, que en ese grupo era, que a inicios del siglo XVI más bien era un conjunto de reinos llamados Castilla, Aragón. Ahora, a estos reinos también se les sumaba por parte de la corona de Aragón
algunas posesiones italianas como los reinos de Nápoles y Sicilia. Pero para cuando asume el trono Carlos V, que es una historia muy chistosa e interesante, que incluso pueden ver en algunas series españolas como Carlos Rey Emperador o Isabel. Carlos V hereda todos estos reinos, además de Flandes, los actuales Bélgica y Holanda. Pero en 1519, Carlos V es nombrado, o es más bien elegido, emperador del Sacro Imperio Romano. Bueno, Carlos V lo tenemos aquí, es este señor chistoso con el perrito, en una pintura de Tiziano. Y Carlos V va a ejercer una política muy interesante. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, estos son lo que está en blanco es lo que no le pertenece a Carlos V en Europa, ¿no? Entonces aquí vemos cómo está el imperio en amarillo, las posesiones de la corona de Aragón en rojo y en guinda Castilla. Si algo podemos observar es que Francia está cercada completamente por las posesiones de Carlos V. Entonces esto evidentemente al rey francés no le gustó mucho y durante todo el reinado de Carlos V va a estar en pugna con él. Y también una pugna por controlar Italia, que en ese momento es el centro de cultura y también un punto importante de comercio en el Mediterráneo. Entonces, justamente por eso los reyes franceses y los reyes españoles están obsesionados con controlar Italia y va a haber un montón de guerras. Entonces, este imperialismo, digamos, por así decirlo, de Carlos V, obliga a un gran movimiento por parte de los sectores aristocráticos de España, que ahora van a salir de la península para incorporarse a un grupo europeo, principalmente a Italia. Entonces vamos a tener que Garcilaso y otros poetas de su generación, como Hurtado de Mendoza, Hernando de Acuña o Gutiérrez de Cetina, en realidad la mayor parte de su escritura poética no la desarrollan en la península, sino en Italia. Y entonces están expuestos a estas influencias de la poesía italiana y escriben como los italianos, no como los castellanos. Ahora se puede marcar el inicio de estos movimientos o de esta influencia en al menos dos momentos importantes. Uno es la publicación de las obras de Juan Boscán y de Garcilaso de la Vega en la década de los 40. Regresa, por favor. Y otra más importante es una ocasión anterior que narra Boscán. Boscán en el prólogo a su libro tiene que justificar por qué pasa de los metros castellanos a los metros italianos. Y entonces, entre las muchas razones que da, porque le dicen como, ay, bueno, es que esto no suena a poesía, esto suena a prosa, o esto es poesía para mujeres, ya saben, con este machismo despectivo propio de estas culturas, y Boscán se defiende de estas acusaciones. Y finalmente mete un argumento de autoridad. Y es que él estaba un día en Granada con el embajador de la República de Venecia en la corte de Carlos V, Andrea Navallero, quien le dice que por qué no empiezan a escribir poemas al modo italiano. Y Boscán dice como, ay, pues es una excelente idea. Entonces aquí vemos a Andrea Navallero, este es el señor con el que platicó Boscán en Granada. Ahora, es probable que esta plática en Granada tenga una importante relación con un evento importantísimo en el reinado de Carlos V, que es la boda de Carlos con Isabel de Portugal, que ocurrió justamente en la ciudad de Granada. Entonces, para esta boda, y pasamos a la siguiente diapositiva, para esta boda se reúne lo mejor de toda Europa. Entonces van embajadores y ahí es justamente donde Boscán puede hablar con Navallero. Y aquí tenemos justamente como el retrato de familia, que en realidad otra vez es Tiziano, pero es la cosa más falsa porque Carlos ya se ve viejito y Isabel de Portugal pues impoluta.
cuando ya había muerto muchos años atrás. Entonces, este retrato es un poco una ilusión hecho por Rembrandt. Pero, pues, justamente Carlos V quiere dar una imagen. Entonces, el patriarquismo en España se presenta a través de estas credenciales como un producto más de el imperio español o como consecuencia de la acción, de la intervención de Carlos V en Europa y de la importancia hegemónica que va a tener la monarquía española durante los siguientes 2 siglos. Y pues también es curioso que justamente cuando desaparecen los Austria es cuando empieza a desaparecer el siglo de oro. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo caracterizaríamos el petrarquismo? Como les decía hace unos momentos, y bueno, si tienes alguna duda, Vicky, pues, o sugerencia o aportación, por favor. Este señor que tiene una toga cardenalicia es Pietro Bembo, que escribe casi a la mitad del siglo XVI una obra llamada Las prosas del señor Bembo, en el que se razona sobre el arte poética, una cosa así, donde él plantea que lo mejor que se debe hacer, digamos que en ese momento hay una práctica, hay una idea estética de que la mejor poesía es la que se hace imitando a un autor, imitando a quienes saben cómo hacer poesía, ¿no? Entonces, si tú haces cosas como la hacen las autoridades, estás haciendo algo bien. Esto es, de hecho, es un principio que viene desde la antigüedad. La mejor forma de hacer poesía es copiándole a otra persona que ya reconocemos como buen poeta. Entonces, Pietro Bembo postula en esta obra que debe hacerse una imitación de un autor único. Uno debe intentar parecerse solo a un autor, no a muchos, porque pues eso puede generar problemas, ¿no? Y puede crear un desorden. Y él propone a Petrarca como su modelo. De hecho, Pietro Bembo en años posteriores va a publicar su propia edición de Petrarca como diciendo, miren, aquí el poeta más grande de Italia es Petrarca, y pues yo que lo estoy editando, soy el segundo. Oye, Entonces, sí, Vicky. perdón, David. Esto que estás diciendo de Pietro Bembo, hay dos cuestiones que me gustaría también comentar, porque Pietro Bembo efectivamente, ¿no? Es quien dice hay que escribir a la manera de, ¿no? Que hay dos términos ahí también que se utilizan como es la mímesis, ¿no? O la maniera, ¿no? Como lo es el manierismo. Y entonces Petrarca, si bien dice hay que escribir a la manera de, perdón, Bembo dice hay que escribir a la manera de Petrarca, Bembo también va a decir, y hay que escribir a la manera de Boccaccio, ¿no? En las cuestiones de narrativa. Y entonces estos dos grandes personajes del Trecento italiano, ¿no? Se van a ver de alguna forma imitados en los siglos posteriores, ¿no? La narrativa en Boccaccio, el petrarquismo en la poesía. Y también hay un dato ahí que me parece interesante compartirles, que Pietro Bembo era muy amigo de Lucrecia Borgia, ¿no? Y entonces los dos se intercambiaban cartas. De hecho decían que Pietro Bembo estaba enamoradísimo de Lucrecia, porque Lucrecia era una mujer hermosa y sumamente culta, ¿no? O sea, Lucrecia también tiene algunos versos por ahí petrarquistas. Y en cuanto a lo que comentabas en el marco teórico en el marco histórico, perdón, sobre Carlos V, sobre Tiziano, ¿no? Y todo este renacimiento italiano y la manera en que entra también en la literatura española. Y hay, Tiziano precisamente es básicamente el pintor de cabecera de Carlos V, ¿no? Él es quien realiza varios cuadros de Carlos V y entonces ustedes pueden buscar los cuadros de Tiziano, ahí donde está el emperador Carlos V. Y también Tiziano en este sentido se va a convertir en un pintor universal, ¿no? Porque Tiziano va a salir de Venecia y va a salir también a buscar a quién venderle sus cuadros y a quién pintar, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir. Bueno, muchas gracias, Vicky. Ok, entonces, bueno, regresando un poco a la imitación, y
Lo que pasa es que cuando un poeta es muy bueno, finalmente, aunque parte del principio de imitación, no se espera que se quede aquí, ahí, no se espera que simplemente copie, sino que se espera que transforme este estilo con el que se está relacionando y lo convierta en algo propio. Y entonces ahí vemos las marcas de cómo se va a desarrollar el petrarquismo. Cada poeta español va a tener un distinto petrarquismo dependiendo de cómo lo ve. Y eso es algo que vamos a poder apreciar entre Boscán y Garcilaso, que por cierto eran muy amigos, y algo que se me había olvidado decir es que justamente en el mismo prólogo de las obras de Boscán y Garcilaso, Boscán dice, pues es que no es solamente que yo esté haciendo estas cosas de introducir métodos italianos, sino también ahí tienen a mi buen amigo Garcilaso, que está haciendo exactamente lo mismo, y él es autoridad y él hace muy bien estas cosas. Entonces, desde ese momento, Boscán y Garcilaso, Boscán se construye como el autor del petrarquismo español, pero también coloca a su lado a Garcilaso diciendo, nosotros vamos a hacer el nuevo canon de la poesía española. Oye, Entonces, si podemos pasar a la siguiente, ¿o ibas a decir algo? hay un dato ahí también, ahorita que estabas diciendo las cartas, ¿no? O cómo tanto Boscán en sus sonetos no hace referencia a Garcilaso y Garcilaso en los suyos a Boscán. Esto me recordó un poco también a Dante y a Cavalcanti, ¿no? Porque tanto Dante también en los sonetos de repente decía, oye, Cavalcanti, fíjate que ayer tuve un sueño y entonces me apareció una dama, ¿no? Y Cavalcanti le responde, sí, aquel sueño que tuviste, ¿no? Y le da su interpretación. Entonces me parece interesante, ¿no? También recordar cómo Dante y Cavalcanti se intercambiaban cartas. ¿Por qué? Porque también el petrarquismo parte de una tradición anterior que es el Stil Novo, ¿no? Y los poetas del estilo nuevo como Cavalcanti, como Dante Alighieri, pues Petrarca va a renovar también, por eso es importantísimo Petrarca, porque Petrarca renueva este dolce estilo nuevo o este dulce estilo nuevo en sus versos, ¿no? Y hay otro poeta por ahí que también me gustaría mencionar, yo sé que no es de los siglos de oro, ¿no? Está entre medieval, renacentista, que es Juan de Mena, ¿no? Y Juan de Mena en su Laberinto de Fortuna también introduce estas formas italianas, si bien no petrarquistas, sí dantescas, ¿no? Y con todo ese tinte medieval de historia, de religión, y evocando a los clásicos que ya sabemos. Entonces también me parece interesante mencionar que Juan de Mena, quien es antes de Boscán y de Garcilaso, también tiene estas formas italianizantes en su maravilloso Laberinto de Fortuna. Sí, gracias. Bueno, y a mí también me parece importante recalcar, tomando de lo que dices, es que a veces pensamos justamente al autor como ahí metido en su en su torre de marfil, alejados de todos. Y no, justamente lo que nos muestran Dante, Cavalcanti, Boscán y Garcilaso es que la poesía es un acto social y estos poetas están comunicándose entre ellos continuamente y muchas veces por encima incluso de la lengua. Por ejemplo, a mitad del siglo XVI empiezan a publicarse varias antologías de poetas italianos y una de ellas, una muy importante, está dirigida a Hurtado de Mendoza, que es embajador español en Italia. Entonces eso muestra la importancia que tenía los escritores españoles, incluso en el centro de cultura que es Italia. Bueno, y regresando a Petrarca, antes de que entremos con este soneto de Boscán, algo importante que hay que decir sobre Petrarca es que parte de su innovación es colocarse en una narrativa. El canzoniere es básicamente un escrito donde se hace énfasis en el yo, en la lírica, pero ese yo es la historia de un yo, que puede leerse tanto de corrido como por fragmentos separados. Cada poema es completamente independiente y se entiende como una unidad en sí mismo, pero si los combinas todos, forman un conjunto, una historia justamente de amor, que inicia con el enamoramiento, pasa por el sufrimiento amoroso, que es también una constante en la obra de estos poetas, continúa hasta que muere la amada, Laura, y después se cuenta el proceso que tiene Petrarca de la muerte de Laura, que lo lleva finalmente a la restitución. Y se presenta también el amor como algo negativo por el sufrimiento que causa. Entonces,
el Canzoniere es inicialmente un libro de un trayecto que busca dar una enseñanza moral sobre los peligros del amor. Y este aspecto es el que va a copiar Boscan en este soneto con el que abre su libro segundo. El libro primero de Boscan tenía como algunos ejercicios sobre poesía en metros castellanos, pero el libro segundo es precisamente lo que podríamos llamar el Canzoniere de Boscan. Y en este sentido, lo que intenta hacer Boscan es justamente imitar esta estructura de Petrarca, de las rime volgari, y copiarla él mismo. Entonces, ¿puedes leer el poema, Vicky? Nunca de amor estuve tan contento, que en fulor mis versos En su lore. ocuparte, en su Recuerda que, lor. Perdón, mejor léelo recuerda tú. que esa es una S larga. Bueno, quería que lo vieran bueno, lo leo yo. Ok. Nunca de amor estuve tan contento, que en su loor mis versos ocupase. Ni a nadie aconsejé que se engañase, buscando en el amor contentamiento. Esto siempre juzgó mi entendimiento, que de este mal todo hombre se guardase, y así, porque esta ley se conservase, holgué de ser a todos escarmiento. Oh vosotros que andáis tras mis escritos, gustando de leer tormentos tristes, según que por amar son infinitos, mis versos son deciros, oh benditos, los que de Dios tan gran merced tuvistes, que del poder de amor fuese desquitos. Y bueno, aquí como una pequeña nota es que este es directamente de la primera edición de Boscan. Y lo que hay que notar en la tipografía un poco es justamente esta S larga que parece una F, que vamos a encontrar siempre en los poemas, en los escritos del siglo XVI y del siglo XVII, donde la S que nosotros conocemos usualmente se reserva para cuando está a final de palabra o está junto a otra letra que también es alta y con la que se puede confundir. Vamos, entonces es esto, la S que nos vamos a encontrar en estos escritos, si les llega a interesar, es una F, es una que parece una F. Entonces, lo que aquí plantea es algo muy parecido a lo que plantea Garcilaso, perdón, ya se me revolvieron todos los nombres. Lo que aquí plantea Boscan es algo muy parecido a lo que planteaba Petrarca en el primer soneto del Canzoniere. Entonces, habla de cómo el amor trae sufrimiento, cómo el amor es algo negativo y se presenta a sí mismo como un ejemplo de no me hagan caso, no hagan lo que yo hice. Esta historia es para que ustedes reflexionen sobre cómo no hacer las cosas. No se enamoren como yo, no se enamoren como en el petrarquismo. Entonces, Boscan busca justamente convertirse en una especie de Petrarca. Pero Garcilaso es muy diferente. Garcilaso yo podría decir que es one of a kind, es completamente único. No ha, y por eso justamente lo seguimos leyendo y por eso también se convirtió en canon. Y en este sentido yo creo que no es justo compararlos y vamos a ver por qué. Porque son petrarquismos distintos, pero finalmente Garcilaso es un petrarquismo muy distinto de aquel que están haciendo todos sus contemporáneos, que se parece más a lo que está haciendo Boscan. Y entonces ahora sí podemos ver lo que hace Garcilaso. ¿Lo quieres leer o lo leo yo? Lo leo. Con ansia extrema de mirar qué tiene vuestro pecho escondido allá en su centro, y ver si a lo de fuera lo de dentro en apariencia y en ser igual conviene. En él puse la vista, mas detiene de vuestra hermosura el duro encuentro, mis ojos si no pasan tan adentro, que miren lo que el alma en sí contiene. Y así quedan tristes en la puerta, hecha por mi dolor con esa mano, que aún en su mismo pecho no perdona, donde vi claro mi esperanza muerta y el golpe que en vos hizo amor en vano, non è servit passato oltre lagona. Ok. ¿Qué pasa en este soneto que yo digo que es muy distinto a lo que está haciendo Garcilaso de Boscan? O sea, mientras que Boscan se va yendo como por el caminito, Garcilaso se va por otro lado completamente distinto.
lleva el petrarquismo a otro lugar. Puedes mantenerlo ahí. Entonces, ¿en qué se basa esto? En un código neoplatónico. Lo que vamos a encontrar en el petrarquismo es que hay un código de neoplatonismo acerca de su concepción del amor. Una visión ideal del amor en la que la belleza de la amada es reflejo de su belleza interior, ¿no? O sea, la amada es bella por dentro y por fuera, porque tiene virtudes celestiales, etc. Y entonces el amor no va a ser meramente físico, sino que va a ser espiritual o espiritualizado. Entonces Garcilaso, a pesar de que parte de esta tópica neoplatónica, va a ir justamente al aspecto carnal, y eso es con lo que juega en este soneto. Una parte importante también del amor del petrarquismo es que se desarrolla a través de los ojos. Solíamos decir que los poetas o los yos que vienen en los siglos de oro tienen el poder Pokémon de lanzar rayos a través de sus ojos, igual que las damas. Entonces, las damas lanzan rayos a través de sus ojos y van enamorando a todos, ¿no? Porque su belleza genera justamente el amor. Entonces, lo que empieza a decir Garcilaso es que justamente se basa en estos ojos, en esta mirada. Con ansia extrema de mirar que tiene vuestro pecho escondido allá en su centro. Entonces aquí podemos leerlo como que Garcilaso está tan enamorado de esta dama que quiere mirar lo que está en el centro del pecho. Hay que recordar que para una parte del neoplatonismo, el alma está en el pecho. Entonces Garcilaso dice, yo quería ver tu alma, yo quería llegar hasta el fondo de ti. Pero también está este pecho, justamente en un sentido carnal, ¿no? Entonces Garcilaso se desarrolla yo como un mirón. Y ver si a lo de fuera, a lo de dentro, en apariencia y ser igual conviene. Bueno, aquí vemos justamente cómo Garcilaso se está justificando ser un mirón y decir, no, yo no estoy haciendo la de mirón, yo quiero ver si en efecto la belleza interior que tienes tú es un reflejo de tu belleza exterior. En él puse la vista, mas detiene de vuestra hermosura el duro encuentro, mis ojos. Y no pasan tan adentro que miren lo que el alma en sí contiene. Entonces Garcilaso justamente se encuentra con esta barrera física que le impide mirar el interior de la dama y se queda simplemente en su hermosura exterior, en su hermosura física y sensual. Y así se quedan tristes en la puerta, hecha por mi dolor con esa mano. Entonces aquí vemos cómo se va transformando la imagen. Es decir, Garcilaso está justamente de Boyer y de repente ella se da cuenta de que la está viendo y de que le está viendo justamente a esta región del pecho donde está su corazón y dice, ups, ¿qué estás viendo? Y se pone las manos, se tapa y así hace una puerta que impide a la vista de Garcilaso continuar más adelante, que aún a su mismo pecho no perdona. Entonces, pues se lastima al hacer este movimiento tan brusco para taparse de esta mirada masculina intromisora, donde vi claro mi esperanza muerta, y el golpe que en vos hizo amor en vano, no necessari passato oltre lagona. Entonces está jugando con esto de soy mirón, pero no soy mirón, porque yo estaba viendo, o sea, es como un poquito excusa de machito, ¿no? Sí estaba viendo, pero ay, no estaba viendo eso, estaba viendo tu hermosura interior, ¿no? ¿Quieres decir algo? Oye, y el último verso, ¿no? Que está ahí el petrarquismo, no esser passato oltre lagona, ¿no? No haber pasado más allá del vestido, ¿no? Que justo es lo que estabas diciendo de esta mirada, ¿no? Transgresora. Y el último verso también me recuerda mucho el estilo de Ezra Pound en sus canti, ¿no? Cómo va mezclando varias lenguas y también hay reminiscencias ahí petrarquistas y dantescas. Ahora, justamente eso es muy interesante porque cambia la frase. La frase es de Petrarca. Ese es un verso de Petrarca. ¿Y qué pasa? ¿Por qué lo pone en italiano? Para hacer más evidente digamos, la intrusión de este préstamo. Pero hay un cambio en su significado. Este verso pertenece a una canción del canzoniere
en donde Petrarca dice que en esa, bueno, la traducción es no haber pasado más allá de la bata, ¿no? Entonces Petrarca cuenta que él era joven y Amor todavía no le había disparado, de manera que sus flechas no pasaban a través de los vestidos hasta que conoció a Laura. Pero aquí Garcilaso transforma el contexto. Aquí ya no se refiere al yo, sino a la dama, sino que, ay, bueno, Amor intentó enamorarte, pero no pudo pasar más allá de la bata, porque tú como dama eres superior a Amor por tu gran belleza. Entonces, Garcilaso parte de los tópicos, pero los transforma y los lleva a lugares a donde no esperábamos verlos. Entonces, ahora podemos ir a la siguiente diapositiva. ¿No hay otra anterior a esa? Creo que se me fue. Bueno, entonces, ay, según yo sí la había puesto, pero al parecer la tecnología nos traicionó. Otra forma de ver cómo también son distintos el petrarquismo de Boscán y de Garcilaso es a través de un tópico que a mí me gusta mucho, que es el de amor como inspirador poético. Desde la antigüedad se pensaba que el amor era una especie de enfermedad o una afectación que atacaba al cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos reconocen esta fuerza de amor, ¿no? Por ejemplo, Safo, que es una de las grandes iniciadoras, dice que amor se apodera de ella sin que ella pueda hacer ningún esfuerzo para defenderse. Y esta apropiación de amor es en un aspecto físico. O sea, cuando uno se enamora, no puede, se siente en el cuerpo, pero también afecta a la mente porque uno ya no piensa claro. Y entonces, esta afectación de la mente también afecta a la creación poética, porque pues para escribir poesía necesitamos justamente el entendimiento de nuestra mente que está afectada por el amor. Y entonces, si yo escribo enamorado, pues solamente voy a escribir cosas de enamorado. Y de este modo se puede decir que amor, que es una fuerza exterior que me afecta a mí, se vuelve en creación poética, porque al transformar mi mente, transforma también la escritura. Y este va a ser un tópico favorito de todo el mundo, hasta de Petrarca. De hecho, Petrarca tiene muchos poemas donde dice que amor lo inspira, amor le dice que escriba, ¿no? Y así vamos a verlo en Boscán, en un poema bastante larguito, pero del que solamente vamos a ver unos versos, donde remite a esta concepción de amor que le dice que escriba, y que también vemos, aquí también vamos a ver una influencia de Pietro Bembo, que tiene un soneto donde también ejerce un diálogo con amor, y amor le dice que escriba. Y bueno, el poema de Boscán dice: gran tiempo ha que amor me dice, escribe, escribe lo que en ti yo tengo escrito, de letra que jamás será borrada. Respondo yo, de un mal tan infinito, que escribiré, si mi alma siempre vive, confusa en su dolor, triste y turbada. Viva es mi pena, y pienso que es soñada, porque andan tan confusos mis conceptos, que ya no sé si siento lo que siento. Entonces, Boscán remite a esta concepción de amor como inspirador poético para referir que sus versos ya no le salen bien porque el amor lo ha afectado de tal manera que su escritura no puede hacer honra a este amor. Y es una cuestión que también vamos a ver en los petrarquistas. Por ejemplo, en este poema que les contaba de Pietro Bembo, justamente el yo que habla con amor le dice, no, pero pues yo no puedo porque estoy enamorado, porque estoy mal. Y justamente eso es lo que recobra Boscán. Boscán remite y dice que el sufrimiento que tiene es tal que incluso le impide la escritura poética, retomando un poco lo que habían planteado tanto Bembo como Petrarca. Ahora, hay un poema de Garcilaso donde también remite a este tópico. ¿Lo tendrás lo que te envié o para que lo leas tú? O...
Garcilaso, soneto 35. Ese mero. Ok. A Mario, estando, según algunos dicen, herido en la lengua y en el brazo. Mario, el ingrato amor, como testigo de mi fe pura y de mi gran firmeza, usando en mí su vil naturaleza, que hace ser más ofensa al más amigo. Teniendo miedo que, si escribo y digo su condición, abato su grandeza. No bastando su esfuerzo a su proeza, ha esforzado la mano a mi enemigo, y ansí, en la parte que la diestra mano gobierna y en aquella que declara los conceptos del alma, fui herido. Mas yo haré que aquesta ofensa cara le cueste al ofensor, ya que estoy sano, libre, desesperado y ofendido. Ok, entonces creo que se nota mucho cómo cambia el tópico de Boscán a Garcilaso. Este hecho se basa en, bueno, hay que saber que mientras que Boscán era un señor rico de Barcelona, Garcilaso era soldado, era como el quinto hijo de la familia y entonces no le quedaba otra sino que ser soldado. Y entonces se mueve como capitán en todas las guerras de Carlos V. Y una de ellas es en Túnez. Y desde ahí tiene pues justamente lo que le pasa a cualquier soldado en algún momento, que lo hieren. Y aprovechando este suceso, le escribe a uno de sus amigos, Mario Galeota, diciéndole justamente, me hirieron. Pero Garcilaso no habla de esta herida referencial que le han hecho en la guerra, sino que él cambia las condiciones, la condición que inspira este poema y lo transforma en una herida de amor. Es decir, no me hirieron porque yo fuera un mal soldado, porque no tenga habilidad guerrera, sino porque el ingrato amor, que él sí es poderoso, esforzó a mi enemigo e hizo que me dañara la lengua y el brazo. Entonces, ¿qué representan la lengua y el brazo? Justamente la capacidad de hablar por parte de la lengua y de escribir por parte de la boca. Y entonces Garcilaso reinterpreta este hecho para decir, pues como yo suelo hablar mal de amor por los efectos que me causa, él quiso vengarse y justamente por eso me lastimó en la lengua y en el brazo para que yo no siga escribiendo acerca de su naturaleza que es ser cruel. Y termina justamente como, en vez de hablar de la inspiración que le da amor, empieza con una amenaza. Es como, bueno, amor me lastimó, pero pues justamente yo sigo libre, desesperado y ofendido para vengarme de aquel que me dañó. Y en la venganza de Garcilaso va a ser precisamente la escritura. Bueno, y entonces espero que esto haya sido como una muy breve mirada acerca de cómo es el petrarquismo en Boscán y Garcilaso, y pues hay muchísimo que hacer y muchísimo que leer acerca de Garcilaso. Aunque su obra es bastante cortita, la de Boscán es más extensa, pero vale mucho la pena leer todo el libro 2. Es un gran libro que se acerca mucho a Petrarca y que muestra cómo Boscán es un gran poeta. Y bueno, leer a Garcilaso pues siempre es un deleite. Tiene varios sonetos, varias canciones y varias églogas que van para otra dirección que los sonetos. Bueno, entonces uno se pregunta, bueno, si estos poetas eran tan buenos y tan amigos, ¿por qué actualmente no se lee a Boscán, pero siempre se lee a Garcilaso? Y en parte es porque yo creo que la unicidad de Garcilaso, el gran talento de Garcilaso, es lo que llama mucho la atención, llama muchísimo la atención, es completamente único. Nadie de su generación escribe como él escribe. Entonces, mientras que Boscán es un gran poeta, junto con varios como Cetina o Hurtado de Mendoza, que están al mismo nivel, Garcilaso es verdaderamente un genio. Pero también esta construcción de la genialidad se da a través del mundo editorial. Entonces vamos a ver que se imprimen por primera vez juntos Boscán y Garcilaso en 1543. En sus últimos años, a Boscán le habían pedido mucho a sus amigos que imprimiera sus versos. Que es una costumbre siempre es no imprimir
no imprimir, porque imprimir implica vulgarizar la escritura, hacer que esté al alcance de cualquiera. Esta es una concepción que van a tener los escritores del siglo de oro durante toda su vida hasta Sor Juana. De hecho, también Sor Juana dice, ay, pues yo no escribo, yo no publico, sino que me presionan para publicar, y yo no escribo sino cuando me lo piden. Entonces, esto es un poco una forma de ver la actividad poética. Entonces, Boscan prepara su libro, prepara sus poemas, los organiza de la manera que ya dijimos, y además decide también imprimir junto con sus obras 3 libros de Boscan y el 4 de Garcilaso de la Vega. Ahora, Boscan no pudo ver terminado el proyecto y muere un poco antes de que se imprima este libro que tenemos aquí, en 1543. Pero su viuda justamente lo termina y lo imprime. Y aquí es cuando el gran público conoce por primera vez. Evidentemente los círculos de Boscan y Garcilaso ya conocían su poesía y tenemos varios manuscritos con la obra de Garcilaso, pero es aquí cuando se difunde a un nivel que no va a tener precedentes las obras de Boscan y algunas de Garcilaso de la Vega, en esta edición que pueden consultar también en internet por si les interesa. Nada más buscan el nombre y la encuentran. ¿Okay? Entonces, pero se publican durante mucho tiempo juntos, hasta que un editor salmantino piensa que pues estamos gastando mucho papel y para hacer una edición más barata solamente imprime a Garcilaso. Y posteriormente vamos a tener una edición, siguiente diapositiva por favor, una edición comentada por Francisco Sánchez de las Brozas, que es uno de los importantes profesores de la Universidad de Salamanca. Salamanca es la universidad más antigua de España y él era uno de los profesores de esta universidad, doctor en teología, gran erudito. Entonces, cuando escoge a Garcilaso para hacer un comentario sobre él, para hacerle anotaciones y enmiendas, está diciendo algo importante sobre Garcilaso. Está diciendo que es el autor canónico. Los comentarios solamente se hacían sobre poetas de la antigüedad grecolatina. Entonces, cuando Francisco Sánchez de las Brozas, doctor de Salamanca, hace un comentario de Garcilaso, está diciendo que Garcilaso es tan bueno como los autores de la antigüedad. Lo está poniendo al mismo nivel. Y justamente ponerlo a ese nivel de los autores de la antigüedad, convertirlo en autoridad, es algo que ya ningún poeta de su época puede alcanzar. Simplemente es imposible que Boscan o Hurtado de Mendoza, o Gutiérrez de Cetina, o cualquiera de sus contemporáneos pueda competir con los poetas de la antigüedad. Ahora, mientras Francisco Sánchez de las Brozas está haciendo esto, también vamos a tener a otro personaje importante que hace también un comentario. Siguiente diapositiva, que es el poeta Fernando de Herrera. Fernando de Herrera, en los mismos años, publica justamente obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera. Fernando de Herrera es uno de los poetas más importantes de la segunda mitad del siglo XVI y autor de un gran cancionero llamado Algunas Obras. Entonces, él también es uno de los poetas más influyentes dentro de su círculo en todo cancionero de la segunda mitad del siglo XVI que se precie en manuscrito. Está alguno de sus escrituras. De hecho, una buena parte de su obra está testimoniada por un manuscrito que se hizo aquí en Nueva España, bueno, aquí en México, que antes era Nueva España, que es el cancionero de Flores de Varia Poesía, que recoge la poesía de todos estos poetas y que ustedes pueden consultar, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y también pueden verlo en algunos recursos digitales, pueden consultar directamente los manuscritos, y pues es un cancionero muy bonito. Entonces, Fernando de Herrera no coloca solo a Garcilaso como al nivel de los autores grecolatinos, sino que también hace algo muy interesante, que es decir, yo estoy comentando a Garcilaso, y eso convierte a Garcilaso en el autor del centro del canon, en el autor canónico, en el autor que todos debemos seguir.
Ahora, yo lo estoy comentando y yo soy poeta. Entonces, nuevamente, mi modelo es Garcilaso. Y pues, ¿quién es el sucesor de Garcilaso? Yo. Entonces, Fernando de Herrera se propone como el segundo gran poeta de la España. Y bueno, entonces lo que convierte a, justamente lo que ya termina por separar a Garcilaso de sus contemporáneos, es justamente esta segunda generación de petrarquistas formada por Fernando de Herrera y Sánchez de las Brozas y todos sus contemporáneos, que lo distinguen de Boscán. Dicen, bueno, en nuestros referentes hay niveles, desde luego que vamos a copiar a Boscán y a sus contemporáneos, pero antes de esos vamos a copiar a Garcilaso. Así es como Garcilaso se vuelve el centro del canon de la poesía española. Y eso es lo que explica no solamente su calidad poética, que es innegable. Garcilaso de la Vega es no solamente uno de los grandes poetas españoles, sino que también uno de los grandes poetas de todos los tiempos. ¿Querías decir algo, Vicky? No, estabas diciendo, claro, por supuesto, Garcilaso es maravilloso, ¿no? Y retomando un poco esto que estás comentando de Garcilaso, bueno, Garcilaso en su poesía que también toca varios temas, ¿no? Y toca el tema de las ninfas, por ejemplo, y del jardín, ¿no? Y los ríos y demás. Pues ese tema también lo va a retomar, decía, lo va a retomar Rubén Darío, ¿no? Siglos después. Y algo también que mencionabas, cuando Garcilaso es herido en batalla, ¿no? Y siempre están estos contrarios también en la poesía. Marte, Venus, ¿no? El dios de la guerra, la diosa del amor. Y entonces es interesante eso que mencionabas hace un momento, de cuando es herido y esa herida la transforma en amor me ha herido, ¿no? Y me recordó un cuento de Julio Cortázar, el de la señorita Cora, ¿no? Que está enfermo y entonces dice, me duele aquí. Y realmente lo que le estaba doliendo, ¿no? Era ese amor que él estaba sintiendo por la señorita Cora, ¿no? Entonces me remitió a Cortázar, por ejemplo, y retomando un poco también el petrarquismo, ¿no? El petrarquismo, por ejemplo, en Italia, que se empieza a retomar también por Lorenzo de Medici, por Angelo Poliziano, ¿no? Bueno, Angelo Poliziano, que es quien le enseña a Lorenzo a versificar, y también va a jugar un papel muy importante en la corte de Lorenzo, porque de ahí va a ser todo este florecimiento renacentista, ¿no? Y las teorías neoplatónicas que se van a ver reflejadas en lo que tú ya acabas de comentar. Y en cuanto a los petrarquistas italianos, por ejemplo, están también Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel tiene unos versos maravillosos también petrarquistas. Está las poetas Gaspar Stampa, Verónica Gámbara, Chiara Maitrani, Vittoria Colonna, que era la amiga de Miguel Ángel, y Bernardo Tasso, ¿no? Son algunos también de los petrarquistas que se dan en Italia. No sé Claro, que qué ya. muchos de ellos van a ser también referentes para la siguiente generación. O sea, ya no tanto a Fernando de Herrera, pero sí para Góngora, para Lope, para Quevedo. Y Y bueno, ahorita que estabas comentando lo de Fernando de Herrera, ¿no? De qué manera se pone él también a un lado de Garcilaso. Me pareció interesante recordar a Dante, ¿no? En la comedia, que igual, cuando hay uno de los versos al inicio del infierno donde está Virgilio rodeado de los poetas de la antigüedad, ¿no? Y entonces dice, y entonces voltearon y me miraron a mí. Ahí Dante se está colocando también como dentro de uno de los grandes poetas de la historia, ¿no? Entonces, estos juegos que hacen los autores o que hacen los poetas también me parecen interesantísimos en este sentido. claro, siempre es primero fulanito y luego yo, como también pasa mucho con la poesía contemporánea, ¿no? Que de repente tenemos como que nuestro referente es Octavio Paz y bueno, eso va a ser tanto para bien como para mal, ¿no? Porque algunos van a decir, algunos poetas o líderes culturales de México van a decir primero Octavio Paz y luego yo, pero también va a haber una respuesta que va en contra, que es, no, no, Octavio Paz ni poeta era, en realidad el poeta soy yo, que es algo que también vamos a poder apreciar a veces con Góngora.
Ah, pero bueno, bueno, Góngora ya es otro tema, ¿no? pero bueno, estamos Oye, desviando un poco del tema. sí, nos queda poco tiempo, David. Ah, sí, pues Entonces, solamente pues para finalizar un poco con esta canonización de Garcilaso, es que habría que referir que muchas veces pensamos que Garcilaso o los poetas españoles pues eran simplemente en el entorno en lengua española. Ahora, en realidad es un fenómeno muy grande. Garcilaso no es solamente, cuando digo que Garcilaso es uno de los grandes poetas de todos los tiempos, no es en vano, no es solamente porque a mí se me antoje sacarlo de mi ronco pecho. La realidad es que justamente Garcilaso se convirtió, bueno, y también Boscán, se convirtieron en referentes en su época en la cultura europea. De hecho, muchas de las ediciones del siglo XVI van a ser impresas no en España, sino en lugares como Francia, que por estas condiciones políticas tiene un marcado antiespañolismo, lo cual nos dice lo importante que fue Garcilaso. O sea, Garcilaso es tan bueno que incluso el enemigo de los españoles lo reconoce. Dice, esto es bueno. Igual también lo vamos a ver impreso en Amberes, en Italia, en todas partes. Entonces Garcilaso no es solamente un fenómeno español, es un gran poeta. Bueno, entonces creo que podemos pasar a en dónde podemos leer actualmente a Garcilaso. Bueno, en realidad es una bronca, estaba leyendo un largo prólogo de una de estas ediciones sobre cómo fijar el texto de Garcilaso es un problemón. Nadie tiene idea de cómo, pero pues tenemos varias buenas ediciones donde podemos leer y entender la poesía de Garcilaso. Una de las clásicas es esta de Elias L. Rivers, que se publica en Castalia y que pueden conseguir también en algunos tomos de pasta dura, donde viene con la obra de Fernando de Herrera. Entonces, la edición de Elias Rivers está muy bien fijada, se basa en su trabajo de edición crítica que hizo anteriormente, donde él consultó muchos impresos, muchos manuscritos. Lo que no me gusta tanto es que las anotaciones de Elías son un poco escuetas, aunque a veces no se necesita tanto, pero está muy bien esta edición, es uno de los clásicos donde se puede leer a Garcilaso de la Vega. Entonces, la siguiente diapositiva, esta para mí, para muchos otros, es la edición de Garcilaso. Es la que hace Bienvenido Morros para la editorial Crítica. Y está muy bien, muy minuciosamente anotada. El trabajo de Bienvenido Morros para la fijación del texto es excelente. Y se puede consultar no solamente en esta imagen que tenemos de aquí, sino que también hicieron algunas versiones donde le quitan el aparato crítico, es decir, este aparato donde vienen todas las variantes que nos dicen, como en este impreso dice tal cosa, pero en este otro dice otra, y en este manuscrito dice otra. Esta en la edición de 1995 está incluida, pero ya en las sucesivas reediciones de Editorial Crítica ya no viene el aparato de variantes y aparecen otras cosas, pero es en muchos sentidos muy similar, muy parecida. Las anotaciones son iguales y el texto también. Y hasta hace poco, no sé qué tanto, se podía consultar también en un PDF en Internet. Entonces, yo les recomiendo que la busquen en Internet hasta encontrarla, porque por ahí debe de andar el PDF. Ok, siguiente. Otra que también es esta reciente de Akal, que es un poco carita, pero que también está muy bien anotada, muy bien fijado el texto. Tiene dos introducciones que son maravillosas. De hecho, en la segunda introducción es donde narra muy bien la transformación editorial de Garcilaso. Y esta edición fue a cargo de Julián Jiménez Fernán e Ignacio García Aguilar, que está también muy bien anotada. Ahora, recientemente, siguiente diapositiva, Ignacio García Aguilar, que además es un tipo encantador, publicó en Cátedra esta edición de poesía. Entonces, no sé si es del año pasado o es de este año, pero justamente se acaba de imprimir, es novedad. Y pues también como es novedad, en realidad no puedo decir mucho de ella porque no la he consultado, pero asumo que será muy buena por la anterior edición de Akal. Entonces habrá que verla cuando esté disponible en las librerías mexicanas.
Entonces, bueno, creo que esto es todo. No sé si tengas tú o... claro, perdón. O también me pasó cuando estaba haciendo la diapositiva que me olvidaba de Boscan y yo diciendo como no se olviden de Boscan, pero a mí también se me olvida, mea culpa. Bueno, Boscan se puede leer en esta que es la mejor edición, que es la de Carlos Clavería y también casi la única, que está publicada por Cátedra y creo que todavía hay algunos ejemplares en librerías mexicanas. Ahora, Carlos Clavería no solamente ha publicado esta de Cátedra, sino que también tiene algunas otras, pero son básicamente el mismo texto, y en ella es el mejor texto de Boscan. Y bueno, con esto llegamos al final de esta sesión. No sé si tengas algo que añadir. No, bueno, pues agradecer a todos los que nos siguieron en esta segunda sesión del Seminario de Estudios Sabrios e invitarnos a nuestra siguiente sesión que será este viernes a la misma hora y el tema va a ser poesía mística. Muchas gracias, David, por esta sesión que estuvo sumamente interesante y los invitamos a seguir leyendo Garcilaso y Boscan. Gracias. Gracias.